Y ahora, estas son las noticias más importantes hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Estamos ya a través de Logos Radio y Mágica FM desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, con este resumen informativo en este lunes. Hoy es 27 de este mes de enero 2025. Gracias por acompañarnos. Putin está listo para hablar con Trump. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que está listo para abordar con Donald Trump negociaciones sobre el conflicto en Ucrania. Grupo Reforma nos informa. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el viernes que está listo para abordar con Donald Trump negociaciones sobre el conflicto en Ucrania, luego de que el mandatario estadounidense se mostrara favorable a un encuentro. Lo más probable, en efecto, es que sea mejor para nosotros reunirnos y, basándonos en las realidades de hoy, hablar con calma sobre todas aquellas áreas que son de interés tanto para Estados Unidos como para Rusia. Estamos preparados, pero repito, esto depende de las decisiones y elecciones de la actual administración estadounidense. Putin elogió el carácter pragmático e inteligente de Trump y dijo que la crisis en Ucrania de 2022, el año del inicio del conflicto, podría haberse evitado si el mandatario estadounidense hubiera sido presidente y si no le hubieran robado, según él, la victoria en 2020. A pesar de que ambos dijeron estar dispuestos a reunirse para negociar una salida al conflicto, el mandatario estadounidense amenazó a Rusia con endurecer las sanciones si Moscú no acepta terminarlo. Por su parte, la presidencia de Ucrania rechazó cualquier discusión sobre Ucrania sin Ucrania y denunció su desconfianza sobre las intenciones de Putin. Hoy he celebrado una reunión con mi gabinete y recibí el informe del jefe del Servicio de Inteligencia Exterior sobre el potencial militar de Rusia y la disposición de Putin a continuar la guerra y manipular a los líderes del mundo, y en particular quiere manipular el deseo del presidente de los Estados Unidos de América de alcanzar la paz. Estoy seguro de que ninguna manipulación rusa tendrá éxito nunca más. Trump señaló que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está dispuesto a negociar un acuerdo. Estados Unidos ha sido hasta ahora el principal apoyo militar de Ucrania, una ayuda que el nuevo presidente republicano ha criticado varias veces. Pero las promesas de Trump de terminar con el conflicto generaron temores de que Ucrania se vea forzada a realizar importantes concesiones territoriales a Rusia. Desde la investidura del mandatario estadounidense, ningún bando muestra señales de una desescalada de las hostilidades. Hamás libera a 4 mujeres israelíes a cambio de 200 detenidos palestinos. Hamás liberó el sábado a 4 rehenes israelíes a cambio de 200 detenidos palestinos en el segundo canje previsto por el acuerdo de tregua en la guerra de Gaza, aunque un desacuerdo de última hora impidió que cientos de miles de desplazados regresaran al norte del territorio palestino. AFP en español tiene el dato. Hamás liberó el sábado a 4 rehenes israelíes a cambio de 200 detenidos palestinos en el segundo canje previsto por el acuerdo de tregua en la guerra en Gaza. Las 4 militares israelíes fueron presentadas en un escenario en una plaza de Ciudad de Gaza, donde se congregaron decenas de combatientes armados y con pasamontañas. Luego fueron entregadas a la Cruz Roja, que las transfirió al ejército israelí y poco después de cruzar a territorio israelí pudieron reunirse con sus padres por primera vez en más de 15 meses. De entre 19 y 20 años, Daniela Gilboa, Karina Arief, Liria Albag y Naama Levi realizaban su servicio militar en labores de vigilancia cerca de la Franja de Gaza cuando fueron secuestradas durante el ataque de los islamistas el 7 de octubre de 2023. Recién liberada, Liria Albag agradeció en un video a los israelíes su respaldo. Los amo, ciudadanos del Estado de Israel, que han apoyado a nuestras familias y las han abrazado, y a todos los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que han hecho todo por nosotros. Muchas gracias, los quiero a todos. Luego del reencuentro con sus familiares, un helicóptero llevó a las 4 militares israelíes al hospital para recibir tratamiento médico. Tras una evaluación médica inicial, me complace informar de que su estado médico es estable y estamos aquí para proporcionarles la atención y el apoyo emocional necesarios. Israel anunció por su parte haber liberado a 200 palestinos detenidos en sus cárceles. De ellos, varios grupos llegaron a Ramala, en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel, donde fueron recibidos por miles de personas.
He pasado 23 años en la cárcel y gracias a Dios que nos ha bendecido con esta liberación. Gracias a Dios por esta bendición y estamos agradecidos a quienes ayudaron a liberarnos. Otros prisioneros palestinos fueron trasladados a Gaza y 70 fueron expulsados por Israel hacia Egipto. En la lista de los prisioneros liberados figuran 120 condenados a cadena perpetua, de los cuales 70 tendrán que exiliarse fuera de los territorios palestinos según una fuente palestina. Este nuevo canje ocurre en el marco de la tregua por fases que puso pausa a más de 15 meses de guerra. A pesar del segundo intercambio, un desacuerdo de última hora impidió que cientos de miles de desplazados regresaran al norte del territorio palestino. Hamás afirma que según los términos del acuerdo, el ejército israelí debe permitir el paso de palestinos al sur de la franja de Gaza hacia el norte, pero Israel condiciona el regreso de esos desplazados a la liberación de una rehén civil, Arbel Yehud, cuya puesta en libertad estaba anunciada para el sábado. En la primera etapa del acuerdo, que debe durar 6 semanas, se prevé la liberación de 33 rehenes a cambio de 1.900 prisioneros palestinos. Colombia sugiere a Venezuela enfrentar juntos a la guerrilla ELN. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió el sábado a Venezuela enfrentar juntos a la guerrilla ELN que perpetró en la frontera una masacre sin precedentes en más de una década. AFP en español nos informa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió el sábado a Venezuela enfrentar juntos a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional que perpetró en la frontera entre ambos países una masacre sin precedentes en más de una década. El mandatario reaccionó en la red social X a un comunicado del ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino, en el que expresa su intención de colaborar con su vecino para consolidar la paz. Padrino aseguró el sábado que Venezuela está dispuesta a ayudar a Colombia aumentando los niveles de comunicación entre ambos países. El ministro de Defensa colombiano Iván Velázquez se reunió con su par venezolano el viernes en la ciudad fronteriza de San Cristóbal. El ministro Padrino estuvo de acuerdo. Estamos en el fortalecimiento de las relaciones indispensables entre los mandos militares y de policía colombianos y venezolanos. La guerrilla de extrema izquierda, que según expertos opera de ambos lados de la frontera, arremetió contra la población civil y disidentes de las extintas FARC en la región del Catatumbo, en el noreste del país, un enclave para el narcotráfico, dejando un saldo de más de 80 muertos y por lo menos 38.000 desplazados. Padrino negó que Venezuela sirva de plataforma para los grupos armados, como sospechan desde hace años los organismos de inteligencia colombianos y como lo asegura la oposición al gobierno de Petro. Algunas de las personas que abandonaron sus hogares por temor en el Catatumbo cruzaron a territorio venezolano, donde el gobierno de Nicolás Maduro activó un plan de ayudas. El ejército puso en marcha el viernes las operaciones ofensivas para recuperar el control de la zona. El sábado denunció que el ELN atentó con explosivos contra un vehículo militar en la zona rural de Cúcuta, cerca al Catatumbo, sin causar muertes. Colombia aún intenta descifrar cómo el ELN movilizó hasta allí tropas procedentes del cercano departamento de Arauca, su principal bastión en la frontera, sin ser descubiertos por las autoridades. El comandante del ejército, general Luis Cardoso, expresó en una rueda de prensa que 104 disidentes de las FARC se entregaron al ejército y dejaron las armas ante la ofensiva del ELN. Los felicito por la decisión que han tomado. No es una decisión fácil, es una decisión compleja, pero los felicito porque han tomado esa decisión. Y yo espero que esto les cambie la vida realmente a ustedes. De este grupo de rebeldes, 65 se desmovilizaron en las últimas 24 horas, 54 son colombianos y 11 venezolanos. Además, los uniformados incautaron decenas de armas, explosivos y miles de municiones. El ELN busca acabar con el Frente 33 de las disidencias de las FARC, quienes pasaron de ser sus aliados a sus enemigos. Con 60 años de historia, el ELN tiene un músculo militar muy superior al de las disidencias. El gobierno afirma que alias Pablito fue el cerebro detrás de la operación y ofrece por él y los principales jefes del ELN, Antonio García, Pablo Beltrán y Gavino, unos $710.000 de recompensa. Escuchas. Logos Radio. Nacionales. En el panorama nacional, Elon Musk genera polémica por citar publicación en la que se vincula a Carlos Slim con cárteles.
Elon Musk ha generado controversia en redes por compartir publicación en la que se menciona a Carlos Slim. El Universal nos cuenta. Luego de citar una publicación que habla sobre una supuesta vinculación del magnate mexicano Carlos Slim con importantes cárteles de la droga, Elon Musk ha generado controversia en redes. Fue el usuario Wall Street Map quien compartió información de una supuesta relación de Slim con el narcotráfico y de cómo el New York Times apoya los intereses comerciales del empresario mexicano. Carlos Slim es un multimillonario mexicano con una fortuna de más de 70,000 millones de dólares. Es el mayor accionista de acciones que cotizan en la bolsa en The New York Times. Se lee en la publicación, acompañado de un artículo del diario estadounidense titulado How Leveling Cartels Terrorists Could Hurt the U.S. Economy. También se sabe que tiene vínculos importantes con los cárteles de la droga en México. No se puede llegar a ser multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida, se agrega en el post. Asimismo, en la misma publicación, se menciona que The New York Times sabe con quiénes están conectados sus dueños y está impulsando la narrativa que apoya intereses comerciales de Carlos Slim y sus socios. Esta información fue compartida por el fundador de SpaceX, quien se limitó a reaccionar con un emoji sin dar más explicaciones al respecto. Respuesta que ha dado de qué hablar en redes. El artículo del New York Times, publicado el miércoles 22 de enero, advierte de la posible clasificación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras y que esto podría disuadir a muchas empresas estadounidenses de invertir en México debido al temor de ser sancionadas por su propio gobierno. Sheinbaum defiende a Slim de Elon Musk por acusación de vínculo con el narco. Elon Musk hizo aseveraciones en contra del empresario Carlos Slim acerca de que tiene vínculos con el narcotráfico. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó. Primero, es falso y no hay ninguna investigación en contra del empresario. ¿De dónde sacan eso? Tampoco vamos a permitir que se asocie a México con el narcotráfico, como han querido poner en muchas series. Grupo Fórmula nos cuenta. Hola, buenos días, presidenta. José Leveña, de Publimetro. Ayer no sé si pudo ver que Elon Musk reposteó un mensaje en el que se vincula a Carlos Slim con el narco. Parece que últimamente todo lo que tiene que ver con México está vinculado con el narco y el sufijo narco es narcopresidente, narcopresidenta, narcoempresario. Me gustaría saber su opinión sobre esto que está pasando de que se vale todo en redes sociales y se hacen acusaciones al aire y esto puede repercutir también en el valor de las empresas en México. Primero, es falso. No hay ninguna investigación contra el empresario Carlos Slim o sus empresas. Entonces, ¿de dónde sacan eso? Segundo, México es un país grandioso y no vamos a permitir que se le etiquete, que se asocie a México con el tema del narcotráfico, como han querido ponerlo en muchas de las series. Entonces, estamos avanzando en la estrategia de seguridad, pero México es un país grandioso. Somos una potencia cultural. Nuestras familias son solidarias, nuestros pueblos son originarios y solidarios. Se recupera la grandeza de México. Y por eso este himno migrante me gustó mucho, porque es el legado de grandeza lo que tenemos. Pues México además es la 12ª economía del mundo. Aquí se produce una gran cantidad de vehículos, se produce desde la producción primaria hasta los servicios. Ayer presentó Josefina que aumentó casi en 8% el turismo en el cierre del 2024 frente al año anterior. Y muchos de los que vienen a México son ciudadanos estadounidenses que vienen a gozar de la grandeza de nuestro país, de sus playas. En la Ciudad de México
ha aumentado muchísimo el turismo. Entonces, México es un país grandioso y tenemos que estar muy orgullosos. Y este asunto de que en una red social se ponga una palomita, un corazón, a algo que es falso, pues no ayuda. Entonces, y aquí también hay muy buenos empresarios en México y empresarias que invierten todos los días en nuestro país. Entonces, no estamos de acuerdo con eso. Y la defensa de México siempre, de quienes somos, y además, repetimos, es falso, tan es falso, pues que no hay ninguna investigación en ningún lugar del mundo. México rechazó un avión con deportados de Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores aclara la situación. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha emitido un comunicado mediante X en donde aclara el supuesto rechazo del gobierno mexicano de un avión con deportados. El Universal tiene el dato. La noticia del supuesto rechazo del gobierno de México de un vuelo proveniente de Estados Unidos con deportados empezó a circular el viernes 24 de enero. Después de que empezaran a ejecutarse los primeros traslados en aeronaves de migrantes con situación irregular de la nación americana. Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se manifestó mediante la plataforma X con un comunicado en el que se lee: México tiene una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos y cooperamos con respeto a nuestras soberanías. En el mensaje, la dependencia también aclaró que cuando se trate de repatriaciones, siempre aceptará la llegada de mexicanas y mexicanos a territorio mexicano con los brazos abiertos. La noticia se dio después de que un medio estadounidense citó a funcionarios de defensa de ese país y a una persona familiarizada con la situación, quienes informaron que 2 aviones de la Fuerza Aérea con destino a Guatemala, con unas 80 personas a bordo cada uno, sacaron a deportados de Estados Unidos el jueves 23 de enero por la noche, afirmando que un tercer vuelo programado para México nunca despegó. La saxofonista María Elena Ríos interrumpe a Claudia Sheinbaum en evento público de Oaxaca. Milenio confirma que agresor de María Elena sí está hospitalizado y que regresaría a centro penitenciario una vez que se recupere. Milenio nos cuenta. Presidenta, soy María Elena Ríos Ortiz, ¿me recuerda? Y esto es todo lo que ha hecho el Estado en campañas para difamarme. Me rindo, gobernador. Usted y Juan Antonio Vera Carrizal ganan. Juan Antonio Vera Carrizal no está en el hospital. Las mujeres en Oaxaca no tenemos justicia. Y no les voy a hacer caso, porque ustedes son porros de Salomón Jara. ¿Ya cambió de nombre el Golfo de México a Golfo de América? Claudia Sheinbaum explica en la mañanera si ahora habrá que llamarle Golfo de América tras el decreto firmado por Donald Trump. Periódico E-Consulta nos cuenta. El Golfo de México, que sí es importante que se lea lo que dice el decreto. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto. Por eso digo que siempre hay que actuar con respecto a lo que está escrito. Entonces es a su plataforma continental. Para nosotros y para el mundo entero pues se sigue llamando Golfo de México. Científica del Instituto Politécnico Nacional Eva Ramón Gallegos elimina totalmente el VPH en mujeres mexicanas. En un avance significativo para la salud de las mujeres mexicanas, la científica Eva Ramón Gallegos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y su equipo de estudio del Instituto Politécnico Nacional han demostrado la eliminación total del virus del papiloma humano, el VPH, en el cérvix uterino de 29 mujeres de la Ciudad de México. Este logro es el resultado de un tratamiento con terapia fotodinámica, un método no invasivo
que ha mostrado ser altamente eficaz para prevenir el cáncer cérvico-uterino, que es la segunda causa de muerte entre las mujeres en México. El Heraldo de México nos cuenta. En un avance significativo para la salud de las mujeres mexicanas, la científica Eva Ramón Gallegos, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y su equipo del Instituto Politécnico Nacional han demostrado la eliminación total del virus del papiloma humano en el cérvix uterino de 29 mujeres de la Ciudad de México. Este logro es el resultado de un tratamiento con terapia fotodinámica, un método no invasivo que ha mostrado ser altamente eficaz para prevenir el cáncer cérvico-uterino, que es la segunda causa de muerte entre las mujeres en México. Eva Ramón Gallegos, quien ha dedicado más de 20 años al estudio de la terapia fotodinámica para tratar diversas neoplasias como el melanoma, cáncer de mama y cérvico-uterino, explicó que el tratamiento ha sido probado en un total de 420 pacientes en Oaxaca y Veracruz, además de las 29 capitalinas. Las mujeres tratadas estaban infectadas por el virus de papiloma humano, presentaban lesiones premalignas en el cérvix o ambas afecciones. La terapia fotodinámica aplicada en 2 etapas, bajo distintos esquemas de tratamiento, ha mostrado resultados muy alentadores. En la primera fase de la investigación, los resultados fueron positivos, y en la segunda etapa realizada en la Ciudad de México, los efectos fueron aún más esperanzadores. Esto sugiere que adaptando la técnica al perfil de cada paciente, la eficacia del tratamiento puede mejorar aún más. La clave de esta terapia radica en el ácido delta-aminolevunílico, un fármaco aplicado al cuello del útero. Después de 4 horas, este fármaco se convierte en una sustancia fluorescente llamada protoporfirina 9, que se acumula en las células dañadas por el virus del papiloma. Al aplicar un rayo láser especial, solo las células infectadas por el virus son eliminadas, lo que hace que este tratamiento sea extremadamente preciso y eficaz. En la fase inicial de la investigación, donde se trató a mujeres de Oaxaca y Veracruz, los resultados fueron positivos, con una tasa de eliminación del virus del papiloma del 85% en las pacientes con el virus y un 42% de éxito en aquellas con lesiones sin virus del papiloma. En la fase posterior realizada en la Ciudad de México, con una concentración mayor en ácido delta-aminobulenílico, los resultados fueron aún más impresionantes. Se logró la eliminación total del virus del papiloma humano en el 100% de las mujeres que solo tenían el virus sin lesiones, y una tasa de éxito del 64.3% en pacientes con virus del papiloma y lesiones. Y en aquellas que presentaban lesiones sin virus del papiloma humano, la efectividad fue del 57.2%. Este avance representa un paso enorme hacia la prevención del cáncer cérvico-uterino y una nueva esperanza para miles de mujeres que luchan contra esta infección. La terapia fotodinámica no solo elimina el virus del papiloma, sino que también podría ser una herramienta clave en la lucha contra el cáncer de cuello uterino, ofreciendo una opción menos invasiva, efectiva y accesible. La investigación de Eva Ramón Gallegos y su equipo es un brillante ejemplo de cómo la ciencia mexicana sigue avanzando para mejorar la salud de las mujeres. Con este tratamiento, el futuro del combate al virus del papiloma humano y el cáncer cérvico-uterino parece mucho más prometedor. Sin duda, un gran paso hacia la prevención de enfermedades que afectan a millones de mujeres en el mundo. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Logos Radio. Estatales. En el panorama estatal, en operativo conjunto aseguran 14 unidades de transporte público irregular en Tuxtla Gutiérrez. Operativo conjunto en Tuxtla Gutiérrez, autoridades aseguran 14 unidades de transporte público irregular. Canal 13 Chiapas tiene el dato. En un operativo realizado sobre el Boulevard Belisario Domínguez, junto con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, lograron detectar y remitir al corralón 14 unidades de transporte público que operaban de manera irregular con placas particulares. Este operativo responde a reportes de ciudadanos y tiene como objetivo garantizar un transporte público seguro y regulado. Además, se levantó una infracción por el uso indebido del polarizado en una unidad. Estos operativos continuarán aquí en la capital chiapaneca y se piensa que se extiendan en todo el estado de Chiapas. Lo que se busca es precisamente garantizar la seguridad de las y los chiapanecos. También recordemos que se están aplicando multas por manejar exceso de velocidad, multas también por el uso del teléfono mientras manejan. Sobre todo se ha reportado en redes sociales
a estos choferes que manejan de forma irregular, de forma brusca y que ponen en peligro la vida de todos aquellos usuarios que, bueno, al final del día usan este medio de transporte para trasladarse. Albergues de atención a migrantes esperan repunte en estancias luego de cancelación de permisos. La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, a través de su pastoral social, se encuentra preparándose para enfrentar el posible aumento de migrantes en Chiapas debido a las medidas migratorias restrictivas implementadas por el gobierno de Estados Unidos. Patricia Montesinos, de Canal 13 Chiapas, tiene la información. La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, a través de su pastoral social, se encuentra preparando para enfrentar el posible aumento de migrantes en Chiapas debido a las medidas migratorias restrictivas implementadas por el gobierno de Estados Unidos. Grupos parroquiales de la tarea social, de la pastoral social, que acompañan, ¿no?, a la población migrante. Y esta atención puede ser bien en el plano humanitario, en el plano más material, por ejemplo, en la alimentación, en brindarles atención médica, también atención psicológica. En la casa del migrante, las personas se hospedan, llegan por la tarde, pasan ahí la noche, salen temprano en la mañana para sus actividades y vuelven a regresar. Ahí en la casa del migrante se les otorga alimentación, el espacio para el descanso, para el aseo. El responsable de la pastoral de la movilidad humana explicó que la Casa del Migrante, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, tiene una capacidad para albergar a 50 o 60 personas, pero en momentos de mayor flujo migratorio la cantidad de personas que buscan refugio puede triplicarse. Nosotros, por lo general, buscamos acopiar alimentos, prever ropa, prepararnos en cuanto al personal, de cuando en cuando con algunas capacitaciones, por ejemplo, de primeros auxilios psicológicos, de tal manera, porque bueno, no es lo mismo uno que apenas va a uno que ya regresa, ¿no?, con toda la carga emocional, con todo el destrozo de vida que pueden haber sufrido, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de la casa? Podemos albergar hasta 50 o 60 personas. Es una casa en realidad pequeña. La pastoral social también trabaja en colaboración con otras organizaciones y asociaciones para proporcionar atención humanitaria a los inmigrantes, incluyendo alimentación, atención médica y psicológica y asesoría jurídica. Pero también tenemos unas colaboraciones con algunos otros organismos, ¿verdad?, de defensa de derechos humanos, de atención a migrantes, y con ellos vamos haciendo sinergia. Entonces, gracias a Dios, durante lo peor de esta crisis humanitaria que hemos tenido, hemos sido como bien arropados por la sociedad civil, por la gente de iglesia, por otras asociaciones afines, ¿verdad?, que también trabajan este tema, pero que no tienen la posibilidad de canalizar estas ayudas de otra manera. Entonces se hace a través de nosotros. El sacerdote destacó que la movilidad humana no es un problema que se vaya a resolver con medidas restrictivas, sino que requiere una respuesta integral y humanitaria. Patricia Montesinos Núñez, Noti 13. Y a través de Ángel Canseco, del Heraldo de Chiapas. En un operativo de inspección y vigilancia en el filtro de seguridad, la Pochota, elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y el Ejército Mexicano lograron la detención de 2 hombres que intentaban transportar droga y armas largas. Durante la revisión de un vehículo Honda color blanco, las autoridades aseguraron 30 paquetes de polvo blanco con características de cocaína, 2 armas largas tipo AK-47 y 2 cargadores con cartuchos útiles calibre 7.62 x 39. Los detenidos, identificados como Ismael N. y José Yael N., afirmaron pertenecer a una célula delictiva que opera en Chiapas. Ambos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes junto con los objetos asegurados para que se determine su situación jurídica.
Cabe destacar que La Pochota es el punto de entrada y salida de la capital chiapaneca por el lado poniente, por lo que las fuerzas de seguridad han intensificado los operativos en este sitio, considerado un punto clave en las estrategias de seguridad para evitar el paso de sustancias ilícitas y armas hacia Tuxtla Gutiérrez. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado de Chiapas informe sobre la situación jurídica de los detenidos. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Logos Radio. Locales. Y en información local, a través de Janet Hernández, corresponsal del Diario de Chiapas desde San Cristóbal. En el marco del operativo interinstitucional San Cristóbal Seguro, elementos de la Policía Municipal, la Policía de Investigación y la Secretaría del Pueblo detuvieron a 2 individuos en posesión de sustancias ilícitas mientras transitaban en un vehículo Volkswagen Bora, color plata, con placas del estado de Chiapas. Durante la revisión de rutina, los agentes encontraron 22 bolsas con polvo blanco, presuntamente cocaína, 3 bolsas con residuos sólidos con características similares al cristal y 17 bolsas con hierba seca verde, al parecer marihuana. Uno de los ocupantes del automóvil portaba un pasamontaña negro. Los detenidos fueron identificados como Moisés N., alias Moy, de 35 años, con domicilio en la colonia La Hormiga, y Cristian N., de 31 años, residente de la colonia Albania Baja en Tuxtla Gutiérrez. Ambos fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, donde quedaron a disposición del Ministerio Público. Las autoridades señalaron que enfrentarán cargos de delitos contra la salud, la modalidad de posesión y posible venta de estupefacientes. Y a través de Gilberto Morales del Heraldo de Chiapas, desde el 25 de enero de 2024, feligreses de la diócesis de San Cristóbal, diversas organizaciones de Chiapas, así como defensores de derechos humanos, iniciaron las festividades del año jubilar en honor a Samuel Ruiz García. Durante el año se llevaron a cabo actividades como misas, encuentros de sacerdotes y catequistas y peregrinaciones, con el propósito de rendir homenaje al que fuera obispo emérito de San Cristóbal, quien dirigió la diócesis durante 40 años. Este fin de semana pasado, el 25 de enero, concluyó el año jubilar y los feligreses celebraron con una marcha en las principales calles de la ciudad. Más de 6,000 feligreses participaron en la marcha, que recorrieron las principales arterias de San Cristóbal de las Casas para recordar a don Samuel Ruiz García. La movilización culminó con una misa a un costado de la Catedral de San Cristóbal, presidida por Joseph Sperity, nuncio apostólico en México, acompañado por los obispos de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro. En la ceremonia participaron organizaciones y feligreses de diversas parroquias y municipios dependientes de la diócesis. Hasta aquí nuestro reporte informativo de esta mañana a través de logosradio.com.mx y Mágica FM 98.7. Gracias por estar con nosotros. Excelente semana para usted y para toda su familia. Ahora usted está bien informado. Espere nuestro próximo corte informativo.